Saludos a todos y todas. En estos momentos eh, que estamos iniciando formalmente nuestro recorrido en clases para el desarrollo de nuestra unidad curricular Políticas Educativas, Docencia Universitaria y Formación Docente, de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad estaríamos iniciando nuestro contenido abordando un tema referente a la problemática de la docencia universitaria. Una problemática que tenemos no solamente en Venezuela, eh, si bien lo estamos nosotros centrando en el contexto latinoamericano, es una problemática que se desarrolla a nivel mundial. Partiendo del hecho de que los objetivos de la educación pues han sido sujetos a un conjunto de análisis, a un conjunto de discusiones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en virtud de la importancia que ésta reviste para nuestro presente y futuro. Y en este sentido, podemos acá abrir una discusión general de cuáles son los objetivos generales de la educación y específicamente del acto de la docencia. Y podemos generalizarlos en que los principales objetivos de la educación tienen que ver con el desarrollo de las habilidades cognitivas, intelectuales y físicas de las personas, propiciando el pensamiento crítico, evaluando la comprensión de los contenidos impartidos, y más que la evaluación de la comprensión, sería la socialización y la evaluación de la internalización de cuáles han sido estos contenidos impartidos y que han permitido generar un proceso de transformación. Además de la formación del ser humano libre pensador a partir de criterios de libertad de opinión, de respeto, de tolerancia, y que en el transcurso de esta unidad curricular vamos a tener como un eje central o transversal, que es la otredad y la alteridad. Al respecto, la docencia universitaria también implica unos fines de la educación, y estos fines están vinculados a unas dimensiones: el saber aprender, saber conocer, aprender a hacer, procesos de aprendizaje, aprender a convivir, aprender a emprender, y todos estos aspectos que durante un proceso formativo el docente, a través de la dialogicidad y la interacción con el estudiante, va a ir desarrollando un conjunto de habilidades y aptitudes hacia unos fines específicos que tendría, en virtud de cuál va a ser el área del conocimiento que se estaría abordando por parte de estos sujetos en un proceso de educación. De allí que se les orientó a hacer una lectura de un material de Fernando Savater, ya que uno de los ejes transversales de la educación, o para Savater, el principal objetivo de la educación consiste en hacerse conciencia de la realidad. No podemos aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser, aprender a comprender, aprender a emprender. No lo podemos hacer si el docente y él o la estudiante no son conscientes de su realidad. De allí que necesitamos hacer un ejercicio sobre la reflexión de la realidad, que en principio podemos pensar que este proceso de reflexión de la realidad o sobre la realidad es un proceso individual. Si bien es una actividad individual porque parte de la iniciativa de cada uno de nosotros,
también es un proceso social, porque tiene que ver con un conjunto de normas desde el punto de vista morales, éticas, religiosas, sociales, jurídicas, que tiene el sujeto que está desarrollando la actividad reflexiva hacia otros que están en su propio contorno. De allí que ese proceso reflexivo de actividad social también es un proceso reflexivo de actividad política. ¿Por qué? Porque recordemos que la política tiene como uno de los fines esenciales garantizar o establecer los medios para la convivencia del ser humano en sociedad y en interrelación con las unidades político-territoriales en las cuales se desempeña y sus instituciones. De allí que este proceso reflexivo también debe de comprender un proceso sobre los problemas derivados de la convivencia. La educación, y por lo tanto uno de los primeros objetivos de la educación, que es hacerse consciente de la realidad, es hacerse consciente de cuáles son los problemas derivados de la convivencia en un momento y en un lugar determinado. Por ello, hay unos aspectos que son importantes, que tienen que ver con la formación ético-política en cualquier proceso de educación. La formación ético-política implica un proceso de reflexión sobre la realidad a partir de la actividad individual como actividad social. En otras palabras, es un proceso que nos permite asumir como conciencia el ser sujeto activo, participativo y protagónico, ya que nuestras acciones generan un proceso de acción-reflexión sobre la praxis política de los problemas derivados de la convivencia colectiva. De allí que, para nosotros poder comprender cuál es la problemática en la docencia universitaria, debemos de ser conscientes de cuál es la realidad a nivel de nuestras instituciones de educación universitaria. Y aquí pues entonces llamamos tres categorías necesarias a reflexionar. La primera, el bien común, comprendiendo el bien como el conjunto de circunstancias, hechos, condiciones que permiten una mejor convivencia dentro de una comunidad específica. Comprende todo aquello que puede ser usado o aprovechado por todas las personas con la finalidad de alcanzar objetivos comunes. De allí que los intereses colectivos, los intereses de una sociedad, los intereses de una comunidad son fundamentales para el desarrollo de un proceso educativo. ¿Por qué? Porque la educación, más que un proceso individual, es un proceso colectivo. Otra de las categorías necesarias para poder analizar la problemática en la docencia universitaria tiene que ver con el ejercicio del poder, que de acuerdo al autor Antonio Gramsci, es un conjunto de relaciones políticas, económicas, culturales, comunicacionales y, por qué no, militares. El poder existe por la hegemonía a través de el sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. En este aspecto, entonces, el ejercicio del poder y por lo tanto las formas bajo las cuales se desarrolla un proceso hegemónico del poder tienen una relación directa con los sistemas educativos. El sistema educativo desde el desarrollo interno de sus propias instituciones y de las dinámicas que ocurren dentro de un sistema educativo, pues vemos que existen un conjunto de relaciones de ejercicio del poder. Bien, porque asumimos que la institución de educación universitaria es una institución estructurada a nivel de organizaciones, a nivel de autoridades, a nivel de normas,
a nivel de reglas, patrones de conducta, y que de cierto modo vienen siendo imperativas y se le van imponiendo tanto a sus trabajadores como a sus estudiantes. Ahí vemos un ejemplo del ejercicio del poder. Pero también vemos un ejemplo del ejercicio del poder dentro del salón de clases, cuando vemos que la hegemonía del poder se encuentra en el docente con respecto al estudiante. Estos sistemas que han sido reproducidos históricamente vienen a ser extrapolados a la sociedad. Por lo tanto, en el proceso formativo de cualquier hombre, cualquier mujer, el ejercicio del poder o las formas de expresión hegemónicas del ejercicio del poder a través de la dominación viene siendo objeto de reproducción en su vida cotidiana. De allí que es necesario que a nivel de las instituciones de educación universitaria en específico, lo hablo al contexto de la educación universitaria, evidentemente por nuestro tema, ¿no? Pero también esto ocurre a nivel de la educación básica, media, diversificada. Pero en el caso a nivel universitario es necesario de que estos procesos de ejercicio del poder ya no sean asumidos como ejercicios de poder para la dominación. Lo decía el profesor Paulo Freire, es necesario establecer mecanismos a partir del reconocimiento del otro y de la relación docente-estudiante como una relación dialógica y no una relación de dominación, sino una relación para la liberación. Porque a partir del desarrollo de un proceso educativo se va transformando tanto el estudiante como el propio docente. Una tercera categoría que llamamos para el análisis de la problemática de la docencia universitaria es la expresión de la verdad. Generalmente, la educación asume un monopolio de la verdad. El academicismo asume un monopolio de la verdad y lo vimos en la etapa de la Ilustración, lo vivimos en la etapa de la Edad Media, el Renacimiento histórico europeo. Pero si nosotros nos vamos a los procesos del materialismo histórico dialéctico, vemos que la expresión de la realidad, de la verdad, fue capitalizado específicamente por quienes detentaban el poder de dominación, bien sea en la esclavitud, en la sociedad antigua, bien sea en el feudalismo y en la actualidad, pues quienes desarrollan procesos de dominación. Entonces, las escuelas, las universidades fueron depositarias de verdades absolutas, taxativas, que se le imponían a la sociedad y no como espacios para la formación, para la diversidad del pensamiento, para el desarrollo de la libertad de la expresión, la libertad de pensamiento, de la creación y de la recreación. De allí que la expresión de la verdad dentro de una realidad es históricamente variable, debe ser transformadora, debe ser diversa, determinada por la práctica social que debe de generar un proceso reflexivo sobre cómo han sido los procesos de luchas sociales y cómo estos procesos de luchas sociales han logrado procesos de justicia cognitiva. El profesor Boaventura de Sousa señalaba de que en la medida en que en un proceso educativo el estudiante se dé cuenta de que lo que tenemos en la actualidad es un proceso como consecuencia de luchas sociales de los dominados con respecto a el dominador y con respecto a la sociedad cuando llega a niveles de conciencia, en esa medida se han ido alcanzando un conjunto de derechos. Y así lo vemos cuando hacemos un estudio específico del desarrollo de los derechos humanos, entendiéndose de que la educación en sí es uno de los derechos humanos de primera generación y de segunda generación para
el desarrollo del ser humano en general. Decíamos entonces que la educación, y en este caso la docencia universitaria, es una actividad política. Esa actividad política que implica reflexionar sobre nuestro comportamiento social en cuanto al bien común, en cuanto al ejercicio del poder a partir de nuestras relaciones en la sociedad y las formas de expresión de la verdad desde nuestra realidad, refleja entonces a la totalidad social. La totalidad social viene siendo el espacio donde convergen o donde encontramos dimensiones en lo político, en lo económico, en lo cultural, y cómo nuestro accionar y las acciones de la sociedad se interrelacionan con el Estado. Asumiendo entonces que esta dimensión política, cultural, económica se encuentra en un campo político, es decir, estas tres dimensiones convergen en una dimensión desde el punto de vista de lo social. Pero dentro de esa dimensión social donde converge lo político, lo cultural y lo económico, nos encontramos, de acuerdo al profesor Enrique Dussel, a una sociedad civil. La sociedad civil viene siendo el Estado en sentido amplio, es decir, el conjunto de interrelaciones que existen de instituciones y de organizaciones y de las interacciones propias de la sociedad dentro de un territorio específico bajo un conjunto de normas y de reglas de conducta. Decía el profesor Álvaro García Linera que tradicionalmente en la educación se nos ha explicado el Estado como el conjunto o la agrupación de población, territorio y de organizaciones políticos territoriales a través de las normativas específicas en el ámbito jurídico. Y él también nos agregaba que en esta estructuración debemos de considerar que esa sociedad civil como Estado en sentido ampliado tiene una carga cognitiva, una carga cultural, una carga histórica enorme. Por lo tanto, al definir a una sociedad, al definir a una nación, al definir a un Estado, no lo podemos parametrizar o no los podemos generalizar, porque estos van dependiendo de los niveles de conciencia, de la carga histórica, cultural y de la propia carga cognitiva que se ha desarrollado en sus procesos de interrelación día a día. Y dentro de esta sociedad civil nos encontramos a la sociedad política. Nos señala el profesor Enrique Dussel que esa sociedad política es la expresión concreta del Estado en sentido restringido, es decir, viene siendo el conjunto de instituciones del Estado propiamente dicho a través de sus órganos y entes. Y vemos que en el caso venezolano, uno de sus entes que forma parte del Poder Ejecutivo viene siendo el Ministerio de Educación Universitaria. Y este ministerio acoge o tiene adscrito un conjunto de instituciones que van formando al sistema de educación en el ámbito universitario. Y de allí nos encontramos entonces, por ejemplo, universidades. Y estas universidades a su vez tienen estructuras internas. Entonces todo esto va formando parte de una totalidad social. Y en esa totalidad social comenzamos a ver un conjunto de problemáticas que van a ser expresión de cuál es el problema de la docencia universitaria. Entonces, para poder cerrar esta idea, cuando nos referimos a sociedad civil, estamos hablando de una esfera no estatal. Tiene que ver con el conjunto de interrelaciones, normas, con parámetros de comportamiento, reglas en el ámbito jurídico,
en el ámbito religioso, en el ámbito moral, en el ámbito ético, a través de las manifestaciones de actividades económicas, culturales, sociales. Y tiene que ver con un ámbito del consentimiento, del acuerdo entre los miembros de una comunidad para vivir en convivencia. Y nos encontramos entonces a la sociedad política como el conjunto de instituciones de control legal, constitucional y que tienen que ver con el ámbito de la fuerza. ¿Por qué? Porque su eje transversal es el cumplimiento de la norma y esta norma es una norma imperativa, es una norma taxativa, es la norma jurídica y de allí vemos entonces que estas instituciones tienen leyes, tienen reglamentos, tienen manuales, tienen normativas internas de cumplimiento. Entonces, vemos que en el caso de la docencia universitaria, el docente debe de interactuar entre estos dos ámbitos, entre la sociedad civil y la sociedad política. La institución como universidad, por un lado, y por otro lado, la interrelación del docente y estudiante con respecto a su propia sociedad. Y por qué no decirlo, la interrelación que debe de existir entre la propia universidad con la comunidad. Esto entonces nos deja como conclusión una pregunta generadora. ¿Cuáles son las problemáticas que existen a nivel de las instituciones de educación universitaria en Venezuela? Y por qué no decir una segunda pregunta generadora, ¿cuáles serían las problemáticas existentes a nivel de la docencia universitaria en Venezuela? Con estas dos preguntas cierro estos breves minutos donde estábamos dando esta introducción al tema a efectos de que podamos abrir el debate en el foro respectivo. Saludos.